Vamos a hablar de un tema que es bastante común, sobre todo en las mujeres. Cuando uno, a ver, ¿cómo es esto? Ya. Bueno, nosotros, como todos seres humanos, nos enamoramos, ¿no? De ahí salimos gestando, tenemos nuestro primer bebé y acá comienzan los problemas. Comenzamos una nueva etapa. Así que estos son los temas que vamos a tratar. ¿Qué es el baby blues? El baby blues es la primera parte de cuando uno sale con su bebé, comienzan los problemas, ¿no? No todo es tan fácil como uno lo cree. ¿Qué es el baby blues? El baby blues también es conocido como una tristeza posparto. Es un fenómeno de alteración emocional leve y transitoria. Por lo general, dura las primeras 2 semanas. Hay un cambio fluctuante en el ánimo, hay tristeza, hay ansiedad, hay irritabilidad, ¿no? Hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo está en el tercer y cuarto día y tiende a resolverse para el final de las 2 semanas. Por lo general, se autolimita. Esto pasa en el 80% de las personas que salen gestando y hay que tener mucho cuidado porque el 13% puede avanzar una depresión periparto. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas, sobre todo estrés, cambios hormonales, cae la progesterona, caen los estrógenos, hay una falta de sueño, el bebé llora, la lactancia, que hay que cambiarle los pañales, llegas a una nueva rutina. Y hay muchos factores, también a veces la falta del apoyo de la pareja, no hay alguien que te ayude, no tiene los conocimientos adecuados, piensas que el bebé se te puede morir, no estás muy al pendiente. En realidad, como les menciono, no necesita tratamiento, necesita acompañamiento. ¿Y de quién sobre todo? De tu pareja. Sería lo ideal, pero a veces la pareja trabaja o a veces ambos trabajamos. Entonces necesitamos el apoyo de la familia. Si no hay familia, sería importante parientes, amistades, círculos de la iglesia y sobre todo también informarnos bien, ¿no? ¿Cómo va a ser este proceso? Que un psicólogo te oriente, que tu mismo ginecólogo te oriente, ¿no? O te manden a un lugar donde te puedan, o con tu misma familia, ¿no? Te pueden ayudar a sobrellevar estos primeros días de esta etapa tan importante de un niño. Acá les traigo un caso. Es una paciente que yo vi en el Hospital Regional en Ayacucho. Era una paciente de 23 años, tenía un primer embarazo, aparentemente era deseado, lo que me mencionó, pero desde que nace el bebé lo rechaza. Se lo llevan a la cuna, lo bota, no lo quería ver. En ese caso nunca pudo verlo, siempre estaba arriba en lactancia, donde están los recién nacidos. Nunca pasó con la paciente. ¿Qué pasó? Ella me contó que en teoría era un embarazo deseado. Él, aparentemente lo que me dijo la primera vez, que sí, el esposo quería, pero que tenía miedo, que le dolía, tenía miedo que le duelan los senos a la de lactar, tenía miedo que algo le pase y no saberlo controlar, tenía miedo hasta de cambiarle el pañal porque nunca lo tocó al bebé. Y bueno, como aparentemente daba a entender que era un baby blues, dije, bueno, haremos una interconsulta psicología de todas maneras para que lo oriente un poco cómo es. Entonces quedo ahí, porque este caso sigue. Entonces, pasamos a la depresión perinatal. A veces el baby blues no se limita y tenemos el riesgo de que pase una depresión, ¿no? El periodo perinatal abarca desde que uno sale gestando hasta el año después del parto, ¿no? Y es el tiempo vulnerable en que puede tener problemas mentales. Entre ellas está la ansiedad, la depresión, también puede haber un trastorno estrés postraumático, puede ser cuadro psicótico o un cuadro afectivo. El DSM-5 no reconoce a la depresión postparto como antes lo incluía, ahora lo incluye como parte de la depresión perinatal. Pero la depresión perinatal se diagnostica como cualquier trastorno depresivo mayor, caracterizado por tristeza, pérdida del interés, pérdida del disfrute, problemas del sueño, problemas del apetito, síntomas ansiosos, ¿no? Y todos estos problemas
que uno puede leer, ¿no? En el DSM-5, que necesita 5 criterios y al menos 2 semanas de evolución. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando hablamos de depresión perinatal? La ideación suicida y filicida, ¿no? Porque acá esto se produce sobre todo los factores de riesgo, la pobre calidad de sueño, ¿no? Como les expliqué, lactancia, cambios de pañales, y es la mamá la primera persona que está al lado del bebé. La violencia doméstica también hay antecedentes, tanto en la niñez, tanto en la vida adulta y tanto la violencia sexual como psicológica, ¿no? Y también el abuso de sustancias, sea alcohol, sea cigarro. Estos son los factores que nos llevan a una ideación suicidio-filicida. Y antecedentes de pérdidas, ¿no? Puede ser embarazos que tuvieron un aborto, tal vez provocado, tal vez no provocado, tal vez tuvieron un problema con su bebé cuando nació, ¿no? Tuvo que ser hospitalizado, una cesárea que no estaba planificada. Todo eso nos puede llevar a esto. Cuando hablamos de depresión perinatal, también después podemos poder presentar, ¿no? Cuando nació y el bebé, la depresión postnatal, que viene a ser todas las características que les voy a presentar, pero obviamente después del parto. Y lo más importante en estos casos es la psicosis puerperal, porque acá ya estamos en una emergencia, ¿no? Donde la paciente comienza a escuchar voces, sensación que la observan, la miran, que le pueden hacer daño, está desconfiada, está agresiva, ¿no? Tanto con la familia como con el bebé, ¿no? Por eso es una emergencia y tiene que ser llevada a un lugar donde hay especialistas. La prevalencia. Vamos a ver que esto afecta a 1 de 7 mujeres durante el embarazo. Hay una variabilidad, ¿no? De entre 6 al 20%. Y esto aumenta en mujeres adolescentes, jóvenes que no tienen ayuda familiar, fumadoras, adolescentes con antecedente de violencia tanto en la niñez, tanto en la familia, ¿no? Y no solo, como les explicaba, violencia física, sino también violencia sexual y la violencia psicológica, ¿no? Y una historia previa de depresión, incluso antecedentes de haber tenido ya partos y haber presentado depresión después del parto. El 50% se diagnostica durante el embarazo, afectando a largo plazo tanto al niño, sobre todo al papá y en sí a la familia, ¿no? Afecta a toda la familia al fin de cabo. La prevalencia que todo este cuadro de depresión afecta y produce ideación suicida va entre el 7,2 al 12%, un intento suicida entre el 4 al 5,1% y un suicidio consumado en un 4%. Por eso es muy importante y es una emergencia. También la ideación suicida. ¿Qué factores de riesgo tenemos? En cuanto a factores psicológicos, tenemos antecedentes de ansiedad y depresión. Tenemos una historia previa de tratamiento por ansiedad, por depresión, una historia de un parto también con este cuadro de ansiedad o depresión, estrés postraumático, psicótico, porque a veces se autolimita, ¿no? No siempre va a seguir el tratamiento hasta que nace el próximo hijo, sino a veces mejora y se deja del tratamiento. También tenemos factores sociales, soporte social y familiar. Por lo general son mujeres también que tienen un trabajo poco remunerado, a veces no trabajan, a veces son explotadas, ¿no? En cuanto a la familia, no tienen un soporte, no tienen familiares, no tienen amistades, ¿no? Y sufren la violencia. Como les explico, les vengo repitiendo, violencia desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Psicológica, física y sexual. También hay factores de personalidad y estilo de vida, ¿no? Pesimistas, nerviosas, con poca autoestima, que piensan que no van a poder con el bebé, que el bebé se va a morir, ¿no? Muy ansiosos, muy angustiadas, porque no saben manejar la nueva situación. También tenemos factores sociodemográficos, mujeres jóvenes sin trabajo, que viven alejados de centros de salud, alejados de especialistas, que no han llevado controles, ¿no? Que incluso pueden tener alguna enfermedad como preeclampsia y ellos no saben lo que puede pasar.
Efectos adversos en la vida, como la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, sobre todo la pérdida de la pareja, ¿no? Que es el pilar en cuanto a el nacimiento de un bebé, ambos padres. Y factores obstétricos como embarazos no deseados o no planeados o complicaciones que se dan justo cuando tienen al bebé, ¿no? Puede haber una cesárea no planificada, puede haber una ruptura prematura de membrana, si el niño termina en UCI, termina intubado y no están en las expectativas que ellos tenían de tener a su bebé al lado. Estas complicaciones también generan un factor de riesgo para que hagan depresión. Y está la patofisiología, ¿no? Cuando uno en el parto hablan caída de los estrógenos, la progesterona, alteración del eje hipotálamo pituitario adrenal, que ya les he hablado tanto, que aumenta el cortisol y esto ayuda y prolonga los síntomas depresivos. Por ahí también hablan, ¿no? Que a veces las mujeres no comen, no están en déficit de vitaminas, como la vitamina D, que por ahí también hablan, la pérdida del sueño, la fatiga, todo esto también nos llevan a esto. Seguimos con este casito. Al día siguiente me vuelven a hacer otra interconsulta con lo mismo, pero ahí me ponen que la psicóloga había visto otros problemas ahí. ¿Y qué pasó en este caso? Ya la paciente fue un poco más sincera, me comentó que ella había conocido a la pareja, ¿no? Al papá de su hijo, hacía 4 meses antes de salir gestando. El papá no quería al hijo y ella a pesar de eso siguió con el embarazo, se vio obligada por la pareja a dejar su trabajo y a vivir con él. Durante toda la convivencia, pareja le pegó, la maltrató, la dejaba fuera, no la dejaba ingresar y le golpeaba. ¿Y por qué rechazaba al bebé? Porque como había nacido varón, pensó que en algún momento le iba a pegar igual que el papá. Tenía un trastorno ahí, no solo depresivo, también de violencia, estrés postraumático. La pobre muchacha estaba abandonada porque ella vivía de provincia, venía de Iquitos y estaba en Ayacucho solo por su pareja. Por suerte la mamá vino. Entonces es muy importante, ¿qué cosa? ¿A quiénes debemos evaluar? ¿No? Se supone que debe ser evaluada al menos una vez durante el embarazo y una vez después del embarazo para descartar algún problema mental, ¿no? Más si hay antecedentes de abuso, de maltrato, que a veces, muchas veces no se habla de eso, ¿no? Y por lo tanto no podemos evaluar, pero lo ideal sería que se haga el descarte, aunque tengas o no tengas síntomas o antecedentes o no, pero principalmente si tienes antecedentes sería importantísimo que hagan el screening. Entonces debemos evaluar a todas las mujeres gestantes. ¿Quiénes deberían evaluar inicialmente? Se supone que son los doctores ginecobstetras o en los postas de salud, ¿no? Las obstetrices, ¿no? O el personal médico son los primeros que deberían darse cuenta si hay algún problema, si hay algún ansioso, si está triste o llora, está angustiada, para derivar al especialista. Eso sería lo ideal. ¿Y cómo se hace el despistaje? Acá hay dos escalas de depresión postparto que vi. Una es la de Beck, que también es rápida. Esa sí tiene 35 preguntas. Mientras más alto es el puntaje, más es el riesgo de que tenga depresión. Obviamente, esto no es significativo de que es diagnóstico, solo es para screening, como para hacer un despistaje. También tenemos la escala de depresión postnatal de Edimburgo, ¿no? Que tiene un total de 30 puntos. Cuando hablamos de mayor o igual a 13, tomado el examen durante el embarazo, podemos sospechar de una depresión. Y cuando estamos hablando del posparto, un puntaje mayor de 10, también tenemos la sospecha de lo mismo, no de una depresión. ¿Por qué es importante tratar a una paciente con depresión? Fuera que vemos que afecta a toda la familia, también va a alterar sobre todo el vínculo que hay entre la madre y el hijo. ¿Y esto qué va a traernos consecuencias? Problemas cognitivos, emocionales, de conducta, ¿no? El niño no tiene un desarrollo igual que los demás, ¿no? Son pacientes que no hacen caso porque no han tenido un buen vínculo, ¿no? Con la familia. Son rabietas, todas las causas que nos trae el no.
como padres no estar con ellos y no tener una buena relación, que comienza desde que nace. También se ha visto, y hay un artículo que habla de la depresión perinatal paterna. Los padres también se deprimen y se deprimen de una manera diferente que las mujeres, ¿no? La prevalencia está entre el 9 al 7% durante el periodo prenatal y un 8,7% hasta después del año de haber nacido el niño. Y esto provoca que problemas en la pareja, rupturas matrimoniales, ¿no? Y también problemas de conducta del bebé, ¿no? Porque la responsabilidad es de ambos padres. ¿Cómo es el cuadro clínico en los hombres? Varía un poco de las mujeres, aunque el diagnóstico al final es igual por el DSM-5 como un trastorno depresivo mayor. Se diagnostica de la misma forma, pero tienen unos síntomas especiales. Tienen síntomas emocionales, ánimo bajo, impotencia, abrumados, piensan que no van a poder, se ponen tristes, se ponen ansiosos. Todo esto son parte de los síntomas emocionales. También hay síntomas somáticos, ¿no? Con el sueño, sueño fraccionado, igual que la mamá no pueden dormir porque la mamá está dándole el lactar, el bebé está llorando, ¿no? También hay problemas con el apetito, bajan de peso, suben de peso, no comen como deberían. También hay conductas negativas, pérdida de confianza, hay inseguridad, no se creen competentes, no se creen capaces de poder llevar adelante, ¿no? La vida de familia. Y hay síntomas enmascarados, ¿no? Donde el papá sale de casa, comienza a consumir drogas, alcohol, comienza a manejar a velocidad, juegos, ¿no? Incluso llega hasta desligarse de la vida del niño, ¿no? En los peores casos. Bueno, como les digo, el diagnóstico es como todos los como todos los cuadros depresivos mayores, ¿no? Y el tratamiento es, en el caso de las mujeres, en primera línea la psicoterapia. Entre esos está la terapia cognitivo-conductual, sobre todo orientada al mindfulness. Esto también porque a veces la mamá, como está lactando, prefiere no tomar medicación por el temor de pasarle el fármaco por la leche materna, aunque el riesgo es muy bajo. Y además hay que ver, valorar bien el riesgo-beneficio. Queremos una madre que esté sana mentalmente, que se pueda hacer cargo de su hijo, a una que no. Y los tratamientos convencionales son los famosos IRS, ¿no? Y entre ellos tenemos la sertralina y escitalopram como primera línea, ¿no? Como digo, no hay ningún problema en cuanto a la lactancia, el riesgo es muy bajo, ¿no? De pasar la medicación por la leche, pero sí vamos a ver a una madre mentalmente estable, lista para afrontar a su bebé. El problema que tenemos con los antidepresivos es que demoran un poco en funcionar, ¿no? Más o menos 3 semanas, 4 semanas para que comiencen a iniciar la mejoría, comience a sentir cierta mejoría en su ánimo. A veces estos IRS, como de que menciono la sertralina y el escitalopram, no van bien con todas las pacientes y a veces hay que cambiar, ¿no? Con los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la duloxetina, ¿no? O la mirtazapina también sería otra buena opción para ellas. Pensar en fluvoxamina o paroxetina, de preferencia no. Solo si se evidencia que anteriormente han recibido esta medicación y han ido bien, ¿no? Por el riesgo del síndrome adaptativo neonatal, ¿no? Donde el bebé se pone un poco inquieto, irritable. Acá tenemos otras nuevas tratamientos, ¿no? Que no están aprobados, están en estudio, ¿no? Acá tenemos los neuroesteroides. Uno de ellos es la brexanolona. Su uso es endovenoso. Es un análogo sintético de la alopregnanolona. Es un metabolito del progesterona que actúa en los receptores GABA. Este fármaco fue aprobado por la Federación de Drogas en el 2019 para la depresión perinatal específicamente. También tenemos la suranolona, que es de uso bioral, entre 30 a 50 miligramos al día. Se dan en los primeros 3 días y tiene un efecto hasta los 45 días, ¿no? Dura bastante, ¿no?
Y el efecto se está comenzando a ver a partir del día 15. También está aprobado, ¿no?, por la Federación de Drogas en el 2023, también para la depresión perinatal, ¿no? También tenemos la esquetamina, que es un derivado de la ketamina, y esto es sobre todo para depresión severa, ideación suicida, ¿no?, que no mejora con el tratamiento convencional. Tiene un efecto rápido, dura hasta 24 horas y se puede usar de 2 a 3 veces por semana, ¿no? No ha habido diferencia entre la dosis de 28, 56 o 84 miligramos, ¿no? En unos estudios que se ha visto, tanto con dosis de 28 como de 84, se ha visto un buen efecto. Se usa en forma endovenosa, pero hay una forma que es el isómero S, que se usa intranasal, o sea, es mucho más cómodo para usar en estos casos refractarios. Y lo bueno es que actúa inmediatamente en cuanto a calmar la angustia, ¿no?, que puedes sentir. Hay otros tratamientos que se han visto. Uno de ellos son los masajes al infante que lo da la mamá, ¿no? El hecho de tocar al bebé genera esos receptores de oxitocina, genera placer, bienestar, tranquilidad, ayuda al vínculo madre-bebé, ¿no?, que es importante, ¿no?, en todo recién nacido. Tenemos otros métodos como la estimulación eléctrica transcraneal, que hablan que se puede aplicar una vez por semana por unas 4 a 6 semanas y ayuda, ¿no?, a que el ánimo mejore en cuanto a las mamás. Como les expliqué al inicio, también había un factor, ¿no?, que algunas teorías hablan que falta vitamina D, ¿no? Normalmente un adulto debería tener 400 de estas unidades, pero para el caso del embarazo se da una dosis de 4000 y en el caso de la lactancia una dosis de 6400. También tenemos la terapia electroconvulsiva, ¿no?, sobre todo para depresión refractaria, ideación suicida, ¿no?, o filicida, ¿no? Ayuda. También tenemos la autoestimulación. Esto se refiere a mensajes positivos que la mamá se da, ¿no? Que va a salir adelante, que va a poder con esto, ¿no? Igual la familia también puede ayudar en esos casos, ¿no? Apoyando, mencionando que es solo una etapa, que el bebé no le va a pasar nada, ¿no? Que esos miedos los tiene que ir superando poco a poco, irse acostumbrando también a las nuevas rutinas, ¿no?, que va a tener. Y tenemos también la acupuntura. Bueno, esto ya como último estudio ahí que en China sí se ha visto, ¿no?, que control con pacientes con acupuntura sí ha habido una mejoría significativa, ¿no?, estadísticamente significativa. Pero esto es en China nomás, ¿no? Acá no está muy de moda esto. Entonces, ¿qué podemos concluir al final? La depresión perinatal afecta a la familia, sobre todo al padre y al recién nacido, ¿no?, que es importante para el desarrollo de una persona, de un niño, de una persona sana, ¿no?, mentalmente. Los síntomas depresivos se catalogan en el DSM-5, incluyendo los síntomas ansiosos, ¿no? O sea, es como les dije, el diagnóstico es del DSM-5 como una depresión mayor, solo que acá siempre hay que considerar síntomas ansiosos. El caso, presentar un cuadro psicótico, considéralo como una emergencia. Se debe realizar un despistaje durante el embarazo y luego del parto al menos una vez. ¿No? Para el uso de medicación, considerar el riesgo-beneficio, ¿no? Eso es lo que les he explicado. Para el uso de los fármacos, sobre todo, y lo principal es la terapia, ¿no? Combinación de ambos. Y todas las que ya le he mencionado antes, que son otras opciones que hay. Estas son las bibliografías que he encontrado, bueno, las principales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?